clínicos, ¿no? Por ejemplo, si tuviera el paciente disuria, le ayuda bastante. Si tiene dolor, le ayuda. Y bueno, tenemos quinolonas. Dentro de las que más se usan es el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas. Todos los antibióticos se dan de 3 a 5 días. Y bueno, también hay dosis únicas que son menos efectivas. Tratamos de que el paciente cumpla el esquema de 5 días. Ahora, ¿qué pasa cuando se hace esto crónico? Quiere decir que el paciente tiene nuevamente síntomas, o más bien los síntomas no mejoraron, entonces quiere decir que hay persistencia bacteriana, se está reinfectando con otro microorganismo, el cual no tiene buena cobertura con el antibiótico que le dimos, y bueno, eso es importante identificarlo. Entonces, en ese caso, ya debemos de hacer un urocultivo. El urocultivo nos va a decir qué bacteria está persistiendo y cuál es el antibiótico que va a quitar esa bacteria. Muchas veces pensamos que puede ser una bacteria y resulta que en el urocultivo sale un hongo. Entonces, por eso el paciente no había mejorado. Y bueno, son el mismo cuadro de la clínica aguda, es el de la crónica: micción irritante, tenesmo vesical, polaquiuria. También puede haber hematuria. Entonces, el diagnóstico aquí sí debemos de hacer solamente, debe cambiar un poquito hacia ojo clínico más estudios de imagen. Dentro de los estudios de imagen, generalmente podemos pedir un ultrasonido para ver que no haya dilatación de las vías urinarias. A veces, ya cuando estamos pensando que puede haber una afección renal y que esto es algo crónico, se le puede hacer igual una uroTAC, una pielografía. Y bueno, también se puede hacer búsqueda de alguna cuestión física. Por ejemplo, si hay una fístula que comunique la vejiga con la vagina, alguna fístula de la vejiga al intestino grueso. Y bueno, esto ya es cuando tenemos resistencia y tenemos cronicidad. El tratamiento también depende de la causa. Entonces, nuevamente antibiótico cuando es una reinfección, o cuando el antibiótico que dimos no era el adecuado, o cuando el paciente dejó el antibiótico porque a los 2 días se sintió bien y entonces no hubo la cobertura adecuada. Muchas veces hay que hacer algún tipo de cirugía, por ejemplo, cuando la causa son cálculos, porque entonces mientras no quitemos los cálculos va a haber infección. Y se ha recomendado el jugo de arándano, que es un antioxidante de las vías urinarias, para evitar la reinfección. Así como que muy comprobado no está, pero bueno, se ha hecho. También se puede asociar a cuestiones sexuales, entonces ahí se recomienda el vaciado de la vejiga después de tener relaciones. Y bueno, es una infinidad de cosas que podemos irle quitando a los pacientes para mejorar. Acá no estamos hablando de las cuestiones que pueden, sistémicas, que ya el paciente tenga. Por ejemplo, la diabetes. Si el paciente está con una diabetes mal controlada, no va a mejorar la infección, aunque le demos antibiótico, aunque el paciente tome el jugo de arándano. Entonces debemos controlar ciertas patologías primero. Y bueno, ya la pielonefritis es cuando la infección está en los riñones. De eso nos habla el término pielonefritis. Se infecta el parénquima renal y bueno, aquí siempre hay fiebre, escalofríos y hay dolor costovertebral. Un paciente que tiene fiebre con infección de vías urinarias, lo más seguro es que tenga ya una infección a nivel renal. Igual tenemos síntomas de vías urinarias inferiores, disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, pero a veces no, solamente tenemos síntomas superiores. Puede haber septicemia hasta en el 20 a 30% de los pacientes. Esto quiere decir que la infección está viajando al torrente sanguíneo. Es más común en mujeres en edad reproductiva que tengan actividad sexual, algunos antecedentes de infecciones de transmisión sexual y sobre todo diabetes e incontinencia urinaria son factores de riesgo para esto. En un estudio de laboratorio vamos a encontrar en orina leucocitosis y eritrocitos en orina. Los leucocitos deben de ser mayor a 5. Menor a 5 tenemos duda de que tenga un proceso infeccioso a nivel de orina. Y ya en sangre puede tener aumento de la leucocitosis, de la BCG, de la PCR. Acá siempre pedimos cultivo para estar seguros que sea la causa de la infección renal, y también E. coli es el más común en el 80% de los casos.
Después ya vienen algún otro tipo de bacterias gram negativas y gram positivas. El diagnóstico es clínico más estudios de orina. Sin embargo, si el paciente se encuentra grave, quiere decir que ya tenga datos de sepsis, o el paciente tiene algún factor de inmunosupresión como diabetes, VIH, toma esteroides, sí debemos hacer una tomografía. ¿Por qué? La tomografía debe hacerse en busca de un absceso. Muchas veces este tipo de infecciones terminan en un absceso renal y se tiene que drenar. Y bueno, también el paciente que mejora parcialmente, 5 días ya está bien y vuelve a tener síntomas, hay que hacerle tomografía. O el paciente que de plano no mejora, lleva 3, 4 días internados y sigue con los mismos síntomas, sigue con fiebre, hay que hacerle tomografía. Bueno, esta es una imagen donde se ve un absceso a nivel renal en el parénquima. Es un paciente con pielonefritis y bueno, probablemente haya que impregnarlo primero de antibiótico 2 o 3 días y después, si no mejora, hacerle una punción para drenar el absceso. El diagnóstico, como les decía, es hacer una tomografía. A veces podemos hacer una ecografía, como les había dicho. Todos los demás estudios están marcados, solicitados, pero la urotomografía es lo que más usamos ahora. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Los pacientes de preferencia deben hospitalizarse. ¿Cuándo no se hospitalizan? Cuando sabemos que el paciente se va a tomar los antibióticos, cuando sabemos que el paciente no es diabético, no tiene otra comorbilidad, podemos darlo de alta a casa y citarlo a los 2 días. Pero si el paciente tiene alguna comorbilidad, debe hospitalizarse para que el antibiótico sea intravenoso. La guía de la práctica clínica nos dice igual que debemos usar fluoroquinolonas y algunos aminoglucósidos, aunque recuerden que estos causan falla renal. Se puede dar cefalosporinas, sobre todo ceftriaxona, y en algunos casos no complicados, bueno, nada más ciprofloxacino o levofloxacino. Esa es la guía de la práctica clínica. Entonces, el paciente de preferencia se tiene que hospitalizar y poner el antibiótico intravenoso. Acá están las recomendaciones para la terapia. Como les había dicho, si no es complicada, fluoroquinolonas, se puede agregar alguna cefalosporina, algunas veces aminoglucósido, y cuando está complicada, pues bueno, ya otras situaciones. Y bueno, la enfisematosa, que es una infección necrotizante característica de necrosis y gas renal, debemos internar siempre al paciente. También la causa es E. coli y algunas enterobacterias. ¿Cómo sabemos o sospechamos que el paciente pueda tener esto? Hay fiebre, dolor en la fosa renal, vómito y llega a haber neumaturia, entonces el paciente orina gas. Tenemos que hacer obviamente el diagnóstico con tomografía. No hay otro estudio que nos ayude a ver presencia de gas a nivel de la pelvis renal. Bueno, podría ser una radiografía, pero bueno, realmente es difícil, ¿no? De saber que está presente ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, en la silueta renal izquierda se alcanza a ver un poquito de gas, pero bueno, también podemos confundirnos con el colon. Entonces, siempre hay que hacer una tomografía. El tratamiento es control inmediato de la glucosa. 99% son diabéticos. Hay que quitar la obstrucción urinaria, casi siempre está asociada a litiasis, se tiene que dar antibióticos, reanimación hídrica. Algunas veces sirve el drenado percutáneo para no tener que operar al paciente, pero el problema es que, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro estado, hay pocos radiólogos intervencionistas que pudieran hacer esto. Entonces, el paciente termina en cirugía y si lo operamos termina en nefrectomía, ¿sí? Y aquí sí se da 3 a 4 semanas de antibióticos parenterales, entonces es un paciente que va a estar internado prácticamente un mes. Y bueno, esa es una cuestión aguda. Ahora, ¿qué pasa cuando esta infección se queda con cronicidad? ¿Qué pasa? El paciente pues tiene la infección, pero se le quita y le regresa y empieza a haber cicatrización con atrofia del riñón, insuficiencia renal. Esto es muy común en los pacientes diabéticos, esto es muy común en las mujeres que no atienden sus problemas, como por ejemplo infecciones vaginales. Generalmente, bueno, acá se vuelven asintomáticos, los pacientes tienen infección de vías urinarias sin síntomas bajos, entonces pues ya de repente les duele y ya no tienen más síntomas. En niños sí hay una fuerte correlación con las cicatrices renales y en los adultos la cicatrización es rara. Y bueno, generalmente son datos incidentales. Nosotros pedimos al paciente
una tomografía por otra situación y resulta que el paciente tuvo una pielonefritis crónica. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, igual tenemos que hacer estudios de orina, tenemos que hacer ya estudios de creatinina para ver la gravedad del problema y urocultivo solo cuando es positiva el examen de orina. Si el examen de orina no nos dice que haya bacterias ni infección, no tiene caso hacerle un urocultivo. Acá podemos hacer igual una pielografía intravenosa para ver qué daño tiene el riñón y de qué lado hay más daño, pero ya habíamos dicho, lo ideal es hacer una gammagrafía. Y bueno, acá está una urografía, pero bueno, son cuestiones limitadas. El tratamiento es evitar daño renal mayor, por ejemplo, cuando haya obstrucción, urolitiasis, en los niños evitar el factor de riesgo. Y bueno, en algunos pacientes se puede usar antibiótico a largo plazo, sobre todo pacientes diabéticos. Cuando el paciente ya tiene gran carga, por ejemplo, de cálculos, mejor quitamos el riñón porque ese riñón va a terminar infectado y en una cirugía de urgencia. Y bueno, es todo. Entonces, lo más importante de esta clase es recordar los patógenos que nos causan la infección, el antibiótico ideal para el tratamiento y nada más. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, va a quedar de tarea que lean la guía de la práctica clínica para la valoración de los pacientes con infección de vías urinarias, ¿sí? Ahorita solo la van a leer y ya el jueves les voy a decir cómo van a hacer su tarea para que la suban en Classroom. Ya le comento a su compañero Daniel cuál es la clave de nuestra sección, pero para el jueves necesito que ya la hayan leído, ¿sí? Como les había dicho, casi todo lo que vamos a ver está en el SMIT, pero hay cosas sí hay que basarnos en la guía de la práctica clínica porque son más comunes en nuestro país, ¿sí? Bueno, eso es todo. Otra vez no paso lista porque no traje mi lista y los veo el día jueves. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Bye.